Damos comienzo a un nuevo programa, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Estaré compartiendo la palabra de Dios y lo haré de una manera expositiva, versículo a versículo. Y en esta ocasión será en la Epístola de Santiago, capítulo 5 y versículo 9, donde dice: Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Comienza Santiago describiendo al Señor Jesucristo como el juez que está a punto de entrar a la sala del juicio, ya que la esperanza de la segunda venida sí proporciona consuelo en las pruebas que sufren los creyentes. Pero sin embargo, la seria realidad de que Cristo vendrá para juzgar, como dice, a los vivos y a los muertos. En la segunda carta a Timoteo, capítulo 4 y versículo 1. Es por tanto que advierte Santiago a los que se sientan tentados a quejarse en medio de las pruebas. También debe de considerarse que vivir con las circunstancias difíciles pueden hacer que los creyentes se sientan frustrados, pierdan la paciencia y se quejen unos contra otros, en especial contra los que parecen estar sufriendo menos que ellos, o contra los que parecen estar añadiendo a sus problemas cuando se quejan, que también significa gemir dentro de uno o suspirar. Por tanto, Santiago describe aquí una actitud interna, y que no se expresa, ya que es un espíritu amargado y además resentido, que se manifiesta en las relaciones de los unos con los demás. Y luego, Santiago dice a sus lectores un sencillo pero poderoso motivo para evitar semejante queja amarga, cuando dice: para que no fueran condenados. Y nótese que la exhortación de Pablo a los filipenses de que no se quejaran, teniendo en cuenta el día de la venida del Señor. Filipenses, capítulo 2 y los versículos 14 al 16 dicen: Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irrepresibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Los que no conocen al Señor enfrentarán sin duda alguna el juicio final y su resultante sentencia de condenación al castigo eterno. Pero incluso también los creyentes serán juzgados. Nótese, la misma palabra de Dios nos enseña y dice: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Segunda de Corintios capítulo 5 y versículo 10. Téngase también en cuenta que el creyente no será juzgado por sus pecados, puesto que sus pecados han sido perdonados, y la misma palabra de Dios nos enseña en la primera carta de Juan, capítulo 1 y versículo 9, que si confesamos nuestros pecados, Él es justo y fiel para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Esto quiere decir que naturalmente vamos a pecar mientras estemos aquí en la tierra, pero también naturalmente nos vamos a volver rápidamente al Señor en oración pidiéndole perdón, y Él nos perdonará. También dice que en aquel tiempo la obra de cada uno se hará manifiesta, porque
el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Pero si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Como nos enseña la primera carta a los Corintios, capítulo 3, y los versículos 13 al 15. La parucía del Señor Jesucristo es tanto un tiempo de esperanza como un tiempo de juicio de nuestras obras, con miras a la recompensa eterna. Nótese que no será un juicio por los pecados del creyente, como acabo de decir, ya que esto tuvo lugar en la cruz del Calvario, como nos enseña en Romanos capítulo 8 y versículo 1, donde dice: Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Aunque no tenemos que temer a un juicio por los pecados, amamos a nuestro Señor y no deseamos perder nuestro galardón. La segunda carta de Juan, capítulo 1 y versículo 8 nos dice: Mirad por vosotros mismos, que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Haciendo aún más énfasis en la eminente venida de Cristo para juzgar nuestras obras, Santiago advirtió: He aquí, el juez está delante de la puerta. A Cristo, el divino juez, se le describe como listo para entrar por la puerta y aparecer en la escena del juicio. Hará una espectacular entrada en su parucía, que, como se observó antes, es el próximo suceso en su agenda histórica personal. Tanto la alentadora esperanza de la venida de Cristo como el fin del sufrimiento y el reconocimiento del juicio venidero para la obra de los creyentes debe producir indudablemente paciencia en el sufrimiento. Continuará con el versículo 10, donde dice: Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Santiago, a fin de alentar a los creyentes para que soportaran el sufrimiento injusto, señaló el ejemplo de los profetas, que habían sufrido con paciencia y además con aflicción. Nótese que aflicción viene de una palabra compuesta de malo y sufrir. Y paciencia se traduce que se refiere a paciencia con las personas, como señala el versículo 7 anteriormente. Tengas en cuenta que los profetas del Antiguo Testamento, entre ellos Juan el Bautista, sirven de ejemplo apropiado de quienes con paciencia soportan maltratos de las personas porque hablaron en el nombre del Señor. Y hablar así, en el nombre del Señor, era su tarea, como nos muestra Jeremías, capítulo 20 y versículo 9, donde dice: Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente, metido en mis huesos, traté de sufrirlo y no pude. También como lo prueba la frase con frecuencia repetida en el Antiguo Testamento: Así ha dicho el Señor. El nombre del Señor representa todo lo que es, hace y también desea. Por tanto, los profetas eran los voceros de Dios. Y el rechazo a los voceros de Dios es un conocido y trágico tema en la historia de Israel. Jesús denunció a los fariseos como los hijos de aquellos que mataron a los profetas,
Mateo capítulo 23, versículo 31. Más adelante, en ese capítulo, Jesús describió a Jerusalén, que simboliza toda la nación de Israel, como la ciudad que mata a los profetas y apedrea a los que le son enviados. Versículo 37 de Mateo capítulo 23. Esteban, en el juicio ante el Sanedrín, le preguntó: ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Hechos de los Apóstoles capítulo 7 y versículo 52. Así pues, la persecución sufrida por los profetas de Israel es una triste letanía de rechazo y también de ultraje. Y nótese cómo ya en el Antiguo Testamento, por ejemplo, Moisés tuvo que tolerar a los rebeldes y duros de Cebil, israelitas, que salieron de Egipto, como enseña Éxodo capítulo 17 y versículo 4. Y también David fue cazado por Saúl tan implacablemente como uno pueda cazar una perdiz en el monte, como señala el primer libro de Samuel capítulo 18 y los versículos 5 al 26. Elías también se enfrentó a la hostilidad del malvado rey Acab, el primer libro de Reyes capítulo 18 y versículo 17 y capítulo 21 versículo 20, ahí lo tenemos. Y también de su inicua esposa Jezabel, como señala el primer libro de Reyes capítulo 19 y los versículos 1 y 2. Jeremías también tuvo que soportar la oposición durante todo su ministerio, como señala Jeremías capítulo 18 y versículo 18. Y esto le trajo tanta tristeza que se le conoce como el profeta llorón. Además, Ezequiel sufrió la muerte de su esposa durante su ministerio. Ezequiel capítulo 24 y los versículos 15 al 18. Daniel fue arrancado de su tierra siendo un muchacho y luego lanzado al foso de leones por su fidelidad a Dios, como señala Daniel capítulo 6. Asimismo, Oseas sufrió un desgarrador matrimonio, como enseña Oseas capítulo 1 y versículo 2. Amós se enfrentó a las mentiras y al escarnio. Amós capítulo 7 versículo 10 al 13. Y Juan el Bautista fue encarcelado y además decapitado por su testimonio de la verdad de Dios. Mateo capítulo 14 y versículo 10. Así pues, Hebreos capítulo 11 encomía a una multitud de profetas quienes, aunque no tan conocidos como los mencionados anteriormente, no fueron menos fieles ellos, ya que la paciencia bajo las pruebas que mostraron estos fieles profetas deben servir de aliento a los creyentes que corren la carrera de la vida cristiana, con diligencia y además con fidelidad. Hebreos capítulo 12 y versículo 1 dice: Por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Continúa ahora con el versículo 11, donde dice: He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job, y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Comienza diciendo este versículo, la primera parte: tenemos por bienaventurados a los que sufren. El verbo tenemos, es decir, creyentes en general, en primera persona del plural presente en cuanto motivo para sufrir con paciencia las pruebas. Es de conocimiento general
porque Dios ha tenido por bienaventurados los que han sufrido por su causa. Sufren se traduce de una forma del verbo en el griego que está relacionada con el sustantivo traducido paciencia, como enseña el capítulo 1 y los versículos 3 y 4 de Santiago. Como se observa en el anterior análisis del versículo 7, esa palabra se refiere a soportar con paciencia circunstancias sumamente difíciles, ya que las personas que sufren son objeto del favor divino. Y nótese que Pablo comprendía esto y lo reveló con las ricas palabras, por ejemplo, de la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, y los versículos 7 al 10, donde dice: «Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofeteé para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte». Nótese que Pablo fue bendecido aún en esta vida con humildad, dependencia de Dios, gracia y fortaleza espiritual, todo por estar injustamente agredido por Satanás. La bendición de Dios no es para las personas que hacen grandes cosas, sino para las personas que padecen con paciencia. Los que reciben las mayores bendiciones en la vida venidera son los que han soportado grandes sufrimientos en este mundo. La esperanza de bendición ahora y en la gloria futura debe motivar a los cristianos que sufren a soportar con paciencia. Sigue diciendo este versículo: «Habéis oído de la paciencia de Job, y habéis visto el fin del Señor». El quinto motivo de Santiago para sufrir pacientemente las pruebas proviene de una historia bien conocida por los lectores judíos de Santiago. La increíble historia de la paciencia de Job en medio de sus pruebas era uno de los relatos más populares en la historia judía. Nótese que Job soportó sufrimientos inimaginables e inexplicables, los furiosos ataques de Satanás, la pérdida de sus hijos, de sus riquezas, de su salud, de su reputación y, lo peor de todo, la pérdida de su sentido de la presencia de Dios. Aunque es cierto que Job expresó su aflicción, como muestra Job capítulo 3 y los versículos 1 al 11. También Job lamentó el consejo de sus presuntos consoladores, desorientados, como expresa el capítulo 16 y versículo 2 en adelante. Y también clamó confundido a Dios, capítulo 7, versículo 11 al 16, cuando dice: «Pero en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios de propósito alguno». Job capítulo 1, versículo 22, y también Job capítulo 2, versículo 10. La triunfal declaración de Job: «Aunque él me matare, en él esperaré», capítulo 13, versículo 15 de Job, está ejemplificando su paciencia, aceptación de sus palabras. Job capítulo 1, versículo 21 y capítulo 19, versículos 25 al 27. Así pues, el fin o propósito de la relación del Señor con Job da esperanza para que todos los que sufren con paciencia
Había al menos 4 importantes propósitos divinos para el sufrimiento de Job. Por ejemplo, probar su fe y que ésta era genuina. También frustrar el intento de Satanás de destruir esa fe. Fortalecer la fe de Job y capacitarlo para ver a Dios más claramente e incrementar las bendiciones de Job. Todos estos propósitos se cumplieron porque, a pesar de todas sus pruebas, Job siguió siendo fiel a Dios. Es por eso que el ejemplo de Job alienta a los que sufren pruebas para que las soporten con paciencia, conocedores de que el propósito del Señor es fortalecerlos y además perfeccionarlos y finalmente bendecirlos ricamente. Como dijo el apóstol Pablo, a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Romanos capítulo 8 y versículo 28. Sigue diciendo este versículo: el Señor es muy misericordioso y compasivo. Santiago terminó debidamente su exhortación a soportar con paciencia las pruebas con un recordatorio del carácter santo de Dios. No es nada raro para los que están pasando por severas pruebas cuestionarse si Dios realmente cuida de ellos. Pero en todas sus tribulaciones, los creyentes pueden hallar consuelo en la innegable verdad de que el Señor es muy misericordioso y además compasivo. El vocablo misericordioso se traduce solo aquí en el Nuevo Testamento y tal vez acuñado por Santiago mismo. Así pues, es afirmar que tiene una enorme capacidad de compadecerse, ya que por causa de la gran compasión de Dios, Pedro exhortó a los creyentes cuando dice: «Echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él cuida de vosotros». La primera carta de Pedro, capítulo 5 y versículo 7. El sufrimiento de los creyentes produce una respuesta misericordiosa y compasiva de su Padre Celestial. Salmo 103 y versículo 13 dice: «Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece el Señor de los que le temen». Por tanto, cualquier prueba, sufrimiento o persecución que afronten los cristianos pueden soportarse con paciencia por medio de la esperanza de la venida del Señor, el reconocimiento de su juicio, el seguir el ejemplo de los fieles seguidores del Señor, la comprensión de las bendiciones de Dios, el entendimiento del propósito del Señor y también la consideración de su compasión y su carácter misericordioso. Los que hacen esto podrán decir triunfalmente, al igual que el salmista dijo en el Salmo 30 y versículo 5: «Porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro, y a la mañana vendrá la alegría». Continúa ahora con el versículo 12, donde dice: «Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación». No cabe duda que entre los judíos había la costumbre de jurar para confirmar lo que decían. El juramento era necesario debido al hábito de mentir que se había hecho común a muchos de ellos, ya que se habían hecho tan mentirosos que tenían que apoyar sus palabras con juramentos. Así pues, las palabras de Santiago son prácticamente idénticas a las del Señor en el Sermón del Monte, como muestra
Mateo capítulo 5 y los versículos 33 al 37. Por tanto, será bueno entender el sentido de los juramentos para entender la prohibición que Santiago establece aquí, ya que para la práctica de pronunciar un juramento tiene profundas raíces en el Antiguo Testamento. Nótese, Abraham, el amigo de Dios, exigió de su siervo un juramento que lo comprometiese en el cumplimiento de buscar esposa para su hijo Isaac. Génesis capítulo 24, los versículos 1 al 3. Y también el mismo Abraham juró a Abimelech que cumpliría su compromiso. Génesis capítulo 21 y los versículos 22 al 24. Jacob, el nieto de Abraham, exigió juramento de José, su hijo, que llevaría sus restos a Canaán. Génesis capítulo 47 y los versículos 30 al 31. Y también de la misma manera hizo José con sus hermanos. Génesis capítulo 50 y versículo 25. Y más adelante, Jonatán, el hijo de Saúl, hizo lo mismo también con su amigo y cuñado David. El primer libro de Samuel, capítulo 20 y versículo 17, ahí lo tenemos. Dios reguló en la ley la práctica del juramento, y lo hizo atendiendo al problema de quienes mentían y no hacían honor a lo prometido, establecido que el juramento fuese hecho siempre en su nombre. Deuteronomios capítulo 6, versículo 13, dice: Al Señor tu Dios temerás, y a Él solo servirás, y por su nombre jurarás. Así pues, quienes quebrantaban un juramento hecho en el nombre del Señor era como perjuro, un profano contra el nombre de Dios, quebrantando directamente el tercer mandamiento del Decálogo. Éxodo capítulo 20 y versículo 7 dice: No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque no dará por inocente el Señor al que tomare su nombre en vano. La prohibición de jurar falsamente aparece también en el Levítico, cuando dice, en Levítico capítulo 19 versículo 12, No juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios el Señor. El que juraba por Dios se ponía bajo la maldición en caso de incumplir la palabra dada bajo el juramento. Cristo aceptó la disposición bíblica sobre el juramento y él mismo la cumplió guardando silencio delante del sumo sacerdote hasta el momento en que fue puesto bajo juramento, como dice Mateo capítulo 26 y los versículos 63 y 64. Jesús afirmaba delante de todos que Dios había establecido el juramento solo por su nombre, y quien juraba en el nombre del Señor debía cumplir la palabra dada. Pero nótese que el sistema farisaico de los tiempos de Jesús, que perduraba también en los tiempos de Santiago y sin duda se había introducido en algunos creyentes de la Iglesia, era el de buscar una fórmula que les permitiera incumplir la palabra dada, la promesa hecha o la afirmación expresada sin incurrir en perjurio, ya que ellos enseñaban que no se producía perjurio si no se mencionaba expresamente el nombre de Dios, basándose en el literalismo con que se interpretaban y entendían las palabras de Dios, aplicándola según ese criterio. Por tanto, cualquier juramento en que no estuviese implicado el nombre del Señor se consideraba como una promesa de menor entidad y no era preciso un cumplimiento tan meticuloso como para la
hecho bajo el juramento en el nombre de Dios. Así pues, Santiago quiere detener esa práctica. Por tanto, él dice: no juréis, ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento. Algunos hacían el juramento por el cielo, y esa fórmula convertía el incumplimiento de lo jurado en perjurio, condenando así al incumplidor como si hubiese jurado por el nombre de Dios. Lo que da el contenido al cielo es la presencia de Dios y el lugar de su trono. De manera que jurar por el cielo equivalía también a jurar por Dios. Otros, sin embargo, juraban por la tierra, como si estuviese desconectada o no tuviese relación con Dios mismo, sin darse cuenta que el profeta enseña, por ejemplo, cuando dice: el Señor dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. Isaías capítulo 66 y versículo 1. Tengas en cuenta que Dios es el dueño de la tierra y está vinculado con ella como el creador. Por tanto, Santiago concluye la exhortación sobre los juramentos, haciendo alusión a la firmeza que debe tener la palabra de un creyente, ya que la mentira y la conducta perjura proceden del maligno. Satanás es el creador e inductor de la mentira. En la primera tentación llamó mentiroso a Dios, asegurando que lo que el Creador decía no era verdad, como enseña Génesis capítulo 3 y versículo 4. Así pues, el juramento falso es propio de quienes son mentirosos. El que tiene comunión con Cristo y vive con Cristo está en la verdad y además habla la verdad. De manera que cualquier forma de mentira es condenable según Dios. Por tanto, los creyentes que emiten falso juramento están en esta situación, ya que no se trata tan solo de no mentir con lo que se dice, sino también de lo que se hace o con la forma en que se vive. La sociedad actual es una sociedad falta de valores y también falta de referencias. Así pues, necesita de las vidas de cristianos verdaderos que son luz en las tinieblas y garantía para todos, porque no mienten ni engañan. Estos no necesitaban juramentar sus afirmaciones porque sus palabras son siempre verdad. Estimado y estimada oyente, normalmente muchas personas suelen jurar y lo suelen hacer como dando más crédito a lo que dicen o a lo que harán. Sin embargo, como hemos visto, lo que suelen hacer personas que suelen mentir a menudo y para ello reforzar esa mentira, juran como lo que ahora van a decir o van a hacer es verdad. Es por eso que, mi amigo o mi amiga oyente, si tú eres una de esas personas que habitualmente están mintiendo y además juran, yo te animo ahora a que dejes ya esa hipocresía en tu vida y reciba a Cristo como tu único y suficiente Salvador, que puede librarte de esas mentiras y de esos juramentos muchas veces falsos. Por tanto, te animo en esta hora a que tú puedas aceptar a Cristo en tu corazón como tu único y suficiente Salvador. Ora conmigo allá donde estás y repite esta oración de fe. Di conmigo: Señor Jesús, confieso que soy una persona que juro habitualmente y que también tengo el hábito de mentir. En esta hora reconozco mis pecados y mis delitos y me arrepiento de ellos y te acepto a ti, Jesucristo, como mi único y suficiente Salvador. En el nombre de Jesús. Amén.
Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.